Es una historia en la Biblia que es muy amplia. Abarca desde el capítulo 37 y prácticamente se va hasta el 50. José es un hombre que es la representación del perdón y la prosperidad. Y hoy, cuando hablemos del perdón y leamos la palabra y expongamos lo que es la prosperidad, nos vamos a dar cuenta y vamos a entender qué es la prosperidad. Porque eso es algo que yo he visto que ha hecho mucho daño en las personas. ¿Por qué ha hecho mucho daño? Porque muchos creen que prosperidad está asociado directamente con la cantidad de dinero que tengo en mi bolsillo o en el banco. Y eso no es la prosperidad de Dios. Y a veces pensamos que cuando tenemos problemas, estamos caminando y no somos prosperados por Dios, porque muchos de los mensajes son transmitidos en ese sentido, que la prosperidad solo está asociada con el bienestar económico o un bienestar especial que solamente puede darse cuando estoy fuera de problemas. Y hoy vamos a ver la historia de José, que es un hombre que realmente no solamente es el ejemplo del perdón por todo lo que le hicieron, sino el ejemplo de la prosperidad real que Dios ha motivado en su palabra. Antes de iniciar la lectura, quiero hacerles un recorrido de quién es José. Para aquellos que no conocen, José es uno de los 12 hijos que tuvo Jacob antes de la formación del pueblo de Israel. Jacob vivió en lo que es hoy Israel como un forastero. En ese entonces se llamaba Canaán. Él vivía ahí y con sus hijos, y él había venido de haber pasado 20 años de vivir, de haber conocido a su segunda esposa, que era Raquel, con la que tuvo este hijo José, y había pasado 20 años viviendo con Labán, su padre de esta muchacha, y había ya regresado a Canaán porque Dios así se lo indicó. Estaba viviendo en Canaán como un forastero. Sin embargo, Canaán o Israel es la tierra prometida de Dios para el pueblo de Dios, que en ese entonces eran los israelitas, hoy conocidos como los judíos. Entonces, él se movió a ese lugar y con sus hijos, él vivió una vida bastante cómoda, porque si ustedes leen la historia, Jacob había sido bendecido, muy bendecido por Dios en los 20 años que vivió en Harán con Labán. Entonces, cuando él llegó realmente a la tierra prometida, él amó mucho a José. Dice la palabra que él amó mucho a José. ¿Por qué lo amó mucho? Porque él realmente amó mucho a su madre. Y cuando él fue a Harán y conoció a Raquel, él inició su trabajo con Labán queriendo casarse con Raquel. Al final, él tuvo que casarse con Lea, la hermana mayor primero, y después se tuvo que casar con Raquel. Sin embargo, el amor de él fue tan grande que lo llegó a cuando tuvo el hijo con ella, que es José, un hijo que no podía tener porque ella era estéril. Entonces él llegó a tenerlo ya en su vejez, dice la palabra, y llegó a tenerle un cariño especial. Entonces eso lo motivó a él a que le haga una túnica de colores y le regale a él una túnica de colores. Y siendo él el hijo número 11, él es el último de los hijos nacidos en la tierra de Canaán, ¿no? O sea, ahí está él, antes de llegar a la tierra de Canaán, él es el último de los hijos nacidos. Después de él nace ya Benjamín, pero ya está en el camino, en Harán es el último de los que nace, y cuando ya van camino de regreso a Canaán, nace Benjamín, que es el número 12avo. Pero José, siendo el último que nació cuando estaba viviendo en Harán, entonces él llevó a este muchacho muy joven, y dice la palabra que cuando él ya vivía en Canaán, él tenía 17 años de edad. ¿Qué significa tener 17 años de edad? Usted sabe, todos tenemos tenido hijos y los han sido jóvenes. Tener 17 años de edad es ser un poco desobediente, que cuando tú le dices, ¿puedes hacer esto? Y te dice, ¿seguro? ¿Ahorita? ¿No? Es normal en los jóvenes responder de esa manera. ¿Por qué? Porque realmente es parte de lo que el crecimiento y el desarrollo formal. Pero aún así, cuando le vamos a leer la historia de José, vamos a ver que José recibía indicaciones por parte de su padre Israel, Jacob, y él cumplía
sin ningún problema, sin ningún reclamo, cumplía lo que su papá le decía. Entonces, este muchacho que empieza en la historia, la voy a ir recorriendo la historia y voy a ir explicando realmente cómo este muchacho va influenciando en la vida de todos y cómo Dios se va manifestando en la vida de él. Y nosotros nos vamos a dar cuenta que la manifestación de Dios es para enseñarnos a nosotros lo que pareciera que él ya sabía que iba a ser mal usado, la prosperidad de Dios. Y la magnitud del perdón que él nos pide que nosotros debemos extender como personas. Para eso les voy a pedir que vayamos a Génesis capítulo 37. Voy a leer primero el versículo 1 y 2. Y dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Sabemos que estas son las dos sirvientas de la primera esposa Lea y la segunda esposa, que es Raquel. Informaba José a su padre la mala fama de ellos. José recibió por parte de su padre la función de ir a ver qué es lo que estaban haciendo sus hermanos mayores y tener que decirle lo que estaban haciendo, y no estaban haciendo bien, dice la palabra. Entonces era una función un poquito comprometedora para él, pero él nunca objetó, ni vemos en la palabra que él haya observado en reportar a sus hermanos de la manera en que ellos se portaban. Seguimos leyendo. Dice, versículo 3: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Observen ustedes que aquí el que lo aborrece es la familia. José también es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién era nuestro Señor Jesucristo? Era judío. ¿Y quiénes son los que lo aborrecieron a nuestro Señor Jesucristo? Sus hermanos, los judíos. O sea, aquí ya nos va mostrando también el Señor, aparte de lo que nos va a decir para lo que es la aplicación de la iglesia, de la vida actual, nos va diciendo que José es una figura típica de nuestro Señor Jesucristo en lo que va a algunos aspectos de su vida. Seguimos. Versículo 5 dice: primer sueño. Y le puse acá ya empecé a resumir esto para poder hablar y bien claro. Dice: y soñó José un sueño. En el versículo 5, en el 7 dice: atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. ¿Qué significa este primer sueño? Este primer sueño, observen ustedes en el versículo 8, dice: le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? ¿Qué significa? Significa que realmente el Señor a José, siendo tan joven, le entregó un sueño sobre lo que le iba a suceder en su vida. No es un sueño específico, pero sí es un sueño de una manera genérica cuál era lo que le esperaba a él. Tal vez él no comprendía directamente, pero observen ustedes cómo los hermanos inmediatamente comprendieron eso. ¿Por qué? Porque le dice: ¿reinarás tú sobre nosotros? O sea, ¿serás tú encima de nosotros? Y aquí hay algo más, porque en este primer sueño él habla sobre atábamos manojos en medio del campo. Los manojos que se ataban eran las espigas de trigo en ese entonces, que ellos cosechaban. Entonces le estaba diciendo también, porque este es un sueño profético, no solamente que va a reinar, sino que le va a reinar y va a tener que ver sobre comida, sobre alimento, porque eso le está diciendo, sobre que el campo produzca. Porque recuerden de que el alimento del cual se sostenían en ese tiempo no eran fábricas, sino eran el campo y el ganado. Eran los dos medios por el cual los pueblos se surtían para sobrevivir. Y aquí le está diciendo en este primer sueño, no solamente que él va a estar por encima de sus hermanos, sino que además le está diciendo y va a tratarse sobre
problemas en el campo. Por eso le está diciendo y le está hablando de manojos. ¿Y cómo nos vamos a llegar a esa conclusión? Lo vamos a ir viendo conforme nosotros lo vamos viendo más adelante. ¿Y qué es lo que quiero yo que entiendan con esto? Que esa es la manera en que trabaja Dios. A veces nosotros no tenemos o no abrimos nuestro corazón para realmente entender qué es lo que Dios nos quiere decir. Porque dice la palabra que el Señor puede hablar por sueños. Y efectivamente, aquí le habló por un sueño. Eso no significa que todo lo que yo sueñe tiene que ver con un mensaje profético, no necesariamente. Pero definitivamente el Señor usa este medio. Pero la única manera en que nosotros vamos a poder conocer qué es lo que nos está diciendo para poder tener el camino que necesitamos hacer es abriendo nuestro corazón para que el Señor realmente ponga ese discernimiento en nosotros y podamos entender el mensaje de Dios. Seguimos. Dice, y en Génesis 37, del 9 al 11, voy a leer, dice, 9. He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en eso. ¿Por qué meditaba su padre en eso? Meditaba su padre porque su padre, sabemos la historia de Jacob, caminó con Dios. Tenía esa sensibilidad de poder captar el verdadero mensaje de Dios. Y él no lo tomó tan a la ligera. Si bien es cierto, hicieron su primer reclamo diciendo, ¿será que tú vas a reinar sobre nosotros? Está diciendo que tu padre, recuerden que en la cultura de ese entonces, el padre era la máxima autoridad y no podría pretenderse de que un hijo iba a tener dominio sobre su padre. Y eso es lo que por eso es que le hacen ese reclamo, incluyendo Jacob. Pero aún así, Jacob se guarda esa manera y dice no. Y dice, ok, entonces yo voy a meditar sobre eso porque, ¿y qué tal si viene de Dios? Y eso es lo que a veces yo me pregunto. ¿Y qué pasa si Dios realmente existe? A veces hacemos las cosas de una manera pensando, de repente como que no es de Dios. Y mi pregunta es, cuando yo hago algo y me pregunto, ¿y qué pasa si realmente Dios es el que está en el asunto? ¿Qué pasa si Dios, porque nos han engañado, hemos asociado que solamente lo bueno tiene que ver con Dios? Y pensamos que si nos sucede algo malo, no es de Dios. O que si a alguien le está pasando algo malo, está haciendo algo malo contra Dios. Y esa no es la razón. La historia de José es un ejemplo claro de que eso no es así. José está siendo guiado a un propósito, está siendo guiado a un camino. Y observen ustedes qué trabajo le dieron a José. Le dieron el trabajo de ser el chismoso de la familia. ¿Se dan cuenta? Y está haciendo el trabajo de Dios. Y empezó siendo el chismoso de la familia. Anda y ven, dime qué están haciendo tus hermanos y regresa y ven, cuéntame. Eso ya desde ya lo ponía en una posición incómoda y encima se ganó el rechazo de sus hermanos por hacer eso. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Entonces cualquiera que lo evalúa fuera del conocimiento de Dios diría, no, ese muchacho está mal. Mira, toda su familia lo detesta. ¿Quiénes lo detestan? Toda su familia. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Estaba haciendo porque él está siendo guiado por Dios. Recuerden que al final de la historia, cuando llegamos al final de la historia, vamos a ver que realmente él no hizo nada que se salga del propósito y del plan de Dios. Y eso es algo que tenemos que entender. No debemos juzgar a priori a nuestros hermanos o a alguien que está haciendo correctamente, porque haber ido y ver algo indebido y comunicarlo no es hacer algo incorrecto. Lo que pasa es que el enemigo nos ha creado eso del chismoso y decimos, no seas chismoso. ¿Para qué? Para que te calles lo incorrecto. Y dice la palabra que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos pecado. Entonces, el chismoso es una figura del enemigo, porque cuando estamos comunicando un acto incorrecto, estamos haciendo bien, porque estamos de una manera
haciendo lo necesario para detener algo que es indebido, algo que es incorrecto. Porque si fuera que está comunicando algo que están haciendo bien, lo abrazarían y dicen gracias por hacerme el favor de ir y hacerme barra o fama de lo que estoy haciendo. Pero como es negativo, entonces ahí lo criticamos. ¿Se dan cuenta? Así es. Entonces nos toca a nosotros ser más abiertos y con más sensibilidad en las cosas de Dios para poder siempre hacer las cosas bien. Seguimos. Ahora, después de haberles puesto de esta manera, miren ustedes cómo ya ha caminado José. Y ahora vamos a verlo, nos vamos a ir al capítulo 39 para ver la siguiente actitud de José, cómo es llevada a través de la palabra. Dice, versículo 1, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón y capitán de la guardia, faraón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Y lo puse en azul y lo resalté porque esto es muy especial. Aquí es donde comienza el Señor a enseñarnos el verdadero significado de la prosperidad. Este es el concepto de la verdadera prosperidad que Dios habla en su Biblia. Y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. ¿Qué es lo que hemos salteado? Lo que hemos salteado es que a raíz de ese chismoso hombre que los hermanos lo calificaron, lo tomaron, lo pusieron en un pozo, lo trataron de matar y al final lo terminaron vendiendo y llevando a Egipto. Cuando llegó a Egipto, a su vez estos hombres que lo llevaron lo volvieron a vender y se lo vendieron a este capitán Potifar, que es el capitán de la guardia del faraón. Y observen ustedes, es un hombre que ha sido metido en el pozo, es un hombre que ha sido vendido una vez, es un hombre que ha sido maltratado por sus hermanos, porque si dice que lo detestaban, no deben haberle hablado bonito, ¿no? Entonces, y después de eso, llega a esta casa y lo hacen como esclavo, porque él es un esclavo aquí, lo han vendido, lo han comprado, es un esclavo. Y dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Imagínense, vendido en un pozo, detestado por su familia y era próspero. Entonces, ¿cuál es el concepto de la prosperidad aquí? ¿Cuál es el verdadero concepto que Dios quiere decirle a su pueblo que se sienta próspero? Le está diciendo que no importa la circunstancia en la que tú camines. Puede ser que en ese momento estés viviendo un problema. Puede ser que en este momento tú estés siendo atacado en tu trabajo, un problema en tu casa, en tu familia, con tu esposo, con tu esposa. Puede ser que tengas un problema con tu vecino, qué sé yo, un problema. Y puede ser un problema serio, porque esto era serio. La vida de José en ese tramo no era un juego. Haberlo puesto en un pozo, haber hablado que lo querían matar y él escuchando, porque definitivamente se escucha en el pozo, no hay ruido. Así que todo lo que hables arriba lo van a escuchar abajo. Entonces, imagínense ustedes con qué ánimo podría estar José. Sin embargo, dice la palabra que él era próspero. ¿Por qué? Porque Dios caminaba con él. Y es ahí donde está la prosperidad que Dios quiere enseñarnos. Que cada vez que caminamos en un problema, no importa qué tan grave sea el problema, no importa con quién sea el problema, si es con un ajeno, con mi familia, con el vecino, lo importante es que yo sepa que Dios camina conmigo en ese tramo, en ese periodo, en ese momento difícil de mi vida. Dios camina conmigo. ¿Por qué? Amén. ¿Quién le dice amén? Amén. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Significa que cualquier cosa que pase, como dice la palabra, todas las cosas, todas, no dice alguna, cuando es el propósito de Dios, son para bien de nosotros. Entonces, si nosotros internalizamos esta palabra en nosotros y comprendemos que realmente cuando caminamos con Dios, no importa la circunstancia que camina con nosotros, debemos mirarlo de una manera diferente. Miremoslo así. Nosotros caminamos con Dios y el problema camina con nosotros. Porque muchos hacemos al revés. Caminamos con el problema y creemos que Dios o no camina o no nos escucha o camina distraído. Tal vez pensamos que Dios está en su celular y no nos mira. Eso realmente no lo es.
¿Qué es lo que es realmente? Realmente lo que sucede es que nosotros caminamos muchas veces pegados al problema, nos internalizamos con el problema, nos identificamos con el problema y dejamos de lado a Dios. Dios es el verdadero camino, es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué nos dice? Vente a mi camino. Que ese problema camine por fuera. Al lado tuyo va a caminar porque es un problema que camina y es necesario para que te lleve al siguiente escalón de tu vida, si es necesario. Todos los problemas que tú tienes, de una u otra manera, puedes aprender de ellos y pueden llevarte a un escalón y ayudarte a acercarte más. Porque si ves que el problema es más grande, entonces me pego más a Dios. Y entonces, ¿qué va a suceder? Voy a crecer espiritualmente, porque voy a estar más pegado a Él, voy a aprender más de Él. Y no me pego al problema, porque si me pego al problema, ¿qué es el mundo? Depresión, ¿no? Angustia, miedo, temor. Entonces, salte de ese problema y métete al camino de la vida, el camino de Dios. Y eso es ser próspero. Caminar con Dios es ser próspero. No es llenarte los bolsillos de dinero ni decirte la iglesia es una fábrica, pon 10 y te darán 100. Ese no es la iglesia, ese no es el evangelio. Estamos llamados a predicar el verdadero evangelio, la sana doctrina. Este es un ejemplo de sana doctrina y este es un ejemplo de prosperidad, porque no es ni siquiera mis palabras, está escrito en la palabra de Dios. Dice próspero, para que no te equivoques cuando vayas a definir ese concepto en tu vida. Amén. ¿Qué dice amén? Amén. Y así. Y no solo eso, miren, seguimos con José. Y dice, Génesis 39:4. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y recuerden de que no solamente caminó con Dios y era próspero, sino que además se daba el lujo, porque es un lujo para nosotros los que creemos en Dios, que extendemos la bendición de nosotros a los que nos rodean. Dice que Potifar fue bendecido por causa de José. O sea que somos objeto de bendición, porque en eso dice, Génesis 12:2 dice que el pueblo de Dios fue hecho para bendecir. Y eso es lo que sucede. Cuando José, aún siendo esclavo y sirviente, está bendiciendo a Potifar, y en eso nos podemos convertir. Pero si nos unimos a este camino del problema, ¿qué vamos a bendecir? No, vamos a transmitir es depresión, problemas, llanto, cólera, angustia, cualquier cosa del mundo menos bendición. Entonces, y seguimos, dice, así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. O sea, no solamente lo bendijo, sino que encima le retiró la preocupación. ¿Por qué? Porque le dio a José una capacidad especial. ¿Qué es lo que vemos? Y eso es lo que, vuelvo a retomar lo que dije. ¿Qué es lo que le está diciendo a José de aquí del problema? Le está enseñando a José cómo administrar una casa. Y esta es una casa de un capitán donde hay esclavos, hay personal, o sea, cómo ser un administrador. Eso es lo que aprendió. Miren ustedes que si miramos el problema desde el punto de vista de lo que Dios le está tratando de enseñar, todos podemos aprender de nuestros problemas. Aquí a José lo estaba preparando, porque recuerden dónde va a terminar José, siendo el segundo del faraón y siendo un administrador. Entonces aquí comenzó a enseñarle a administrar comida y gente. Esta es su escuela. José estaba en una escuela de administración, pero si no tenemos los ojos sensibles para las cosas de Dios, no tenemos el corazón dispuesto, la mente abierta, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que vamos a seguir pensando que todo es depresión, llanto, que todo es problemas, que todo es para mal. Y sin embargo,
si nos ponemos de este otro lado, nos vamos a dar cuenta que estamos aprendiendo. Y le vamos a terminar diciendo, gracias Señor por este tiempo, porque fui instruido en este problema y hoy tengo un conocimiento y tal vez estás siendo preparado para un ministerio y mañana más tarde podrás extenderle de tu problema un consejo a alguien. Por eso aprende de tu problema para que puedas al mismo tiempo ser de bendición para otro. Seguimos. Dice, y tomó su amo, dice Génesis 20, de ahí nos vamos al versículo 20, dice, y tomó su amo a José, y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. ¿Qué es lo que le pasó a José? Ya sabemos, la mujer de Potifar, el enemigo, no trató de estar con José. Quiso llegar a tener relaciones sexuales con José. Quiso llegarse a José, dice la palabra. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Lo persiguió y lo persiguió y lo persiguió. ¿Y qué es lo que hizo José? José huyó del problema. Literalmente huyó. ¿Y qué es lo que hizo la mujer? Se quedó con las ropas y después levantó un falso testimonio para él. ¿Y a dónde fue a parar? A eso es lo que estamos aquí. Y lo tomó Potifar, y lo tomó su amo Potifar a José y lo puso en la cárcel. Segundo momento en que José es llevado a la bendición, a la prosperidad. Está caminando próspero. Recuerden que está caminando con Jehová y es un hombre próspero. Y ahora pasó de esclavo a preso. Diríamos que cayó más, porque aún de esclavo estaba libre y estaba a cargo de la casa y aprendió la administración de una casa, ¿no? Ahora está en la cárcel. Sin embargo, seguimos leyendo y dice, pero Jehová estaba con José y le extendió misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Y no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Quién dice amén? Amén. Esa es la prosperidad, que tu trabajo con Dios sea multiplicado. Dios te va a multiplicar. Y miren ustedes lo grandioso que es aquí, porque esta es la segunda escuela de José. José sigue siendo instruido para administrar personal. ¿Qué cosa es administrar la cárcel? Es administrar personas. Y personas con buen carácter, a la cárcel no llegan angelitos. A la cárcel llegan personas con problemas, con mal carácter, personas conflictivas. Y ese fue el trato que José tuvo con esa gente. Y aprendió a tratar con los diferentes temperamentos que nosotros tenemos. ¿Y eso qué es? Aprendizaje para después tratar el resto. Lo mismo para nosotros. Vinimos a la iglesia, compartimos, todos tenemos diferentes temperamentos. Unos son más joviales, otros son más serios, unos son más coléricos, otros son más como tristones, por decirle una palabra simple y no usar los términos que se usan en la psicología. Entonces, ¿qué significa eso? No significa que uno sea mejor que el otro o que este me pueda producir mejor en esta área o en la otra. Simplemente son diferentes formas. Entonces aprendemos a tratar a las personas de diferente manera. Sobre todo, por ejemplo, cuando eres una madre joven. No puedes pensar que vas a tener 2 hijos y los 2 van a tener el mismo temperamento. De repente uno va a ser muy movido y el otro le vas a decir siéntate y se va a sentar. Y al otro le dice siéntate y lo último que va a hacer es sentarse. Se va a parar en la silla donde le dijiste que se siente, se va a tirar de la... Pero ese es su temperamento. Entonces tenemos que aprender primero a conocer el temperamento de las personas. Porque de acuerdo al temperamento podemos aprender a tratarlos. Y podemos ser cada día más aceptables, ser más concesivos, dependiendo del tipo de carácter que tenemos cada uno. Y esa es la manera, ¿no? Y así que hacemos amigos, hallamos gracia entre todos, nos formamos un equipo y nos entrelazamos, somos un cuerpo en Cristo. Y la única manera de ser un cuerpo unido es sabiendo de que tú, actuando diferente,
siempre vas a coordinar con otra persona, porque así son los órganos, lo que hace el hígado no hace el corazón, sin embargo, están relacionados y se comparten. ¿Por qué? Porque es necesario. Ese es el cuerpo de Cristo y eso es necesario también en nuestra vida, con nuestro vecino, con nuestro esposo, con nuestro hermano, con nuestra hija, con nuestro hijo. ¿Por qué? Porque es parte de la vida, es parte del desarrollo de la vida. Y observen ustedes cómo Dios lo estaba preparando. Por eso dice, y aún así entró a la cárcel, y en la cárcel, y ustedes se dirán, muchos por ejemplo que de repente ya caminan en el tiempo de Cristo y tienen tiempo en las cosas de Dios, dirán, oye, mira, yo estaba haciendo esto, hicieron lo otro, pero yo salí beneficiado, porque Dios está contigo. Porque Dios, cuando tú pones a Dios y te pones del camino de Dios, entonces tú eres beneficiado. José fue beneficiado 2 veces. ¿Era esclavo? Sí, era esclavo, pero era un esclavo privilegiado. Donde te puso, eres privilegiado. Esa es la prosperidad. ¿Estaba preso? Sí, era preso, pero era un preso privilegiado. ¿Se dan cuenta? Entonces, no se trata de buscar un castillo, ni buscar ser el director de un lugar, o buscar ser el que dirija tal o cual lugar, sino donde Dios me puso. Si yo camino en el camino de Dios, en el camino de la vida eterna, entonces voy a ser prosperado y voy a ser privilegiado por Dios, porque eso es lo que le sucedía. Entonces no debemos, y vuelvo a repetir, no se paren al lado del problema, porque si se paran al lado del problema van a recibir tristeza, depresión, llanto, y entonces lo único que va a haber es oscuridad y el mundo se va a acabar y vamos a querer llevar las cosas a extremos que no son de Dios. Y eso es ¿por qué? Porque hemos abandonado a Dios. Lo que pasa es que cuando las personas a veces no lo han buscado, no conocen este camino. Cuando no se han acercado lo suficiente, no lo han conocido este camino, entonces piensan de que este es el único que existe, el del mundo. Y no saben que si se paran en el camino de Dios y son fieles, el Señor va a empezar a sacarte y va a empezar a abrirte esa mente, a abrirte ese corazón y de enseñarte cómo realmente tú estás siendo prosperado y vives beneficiado y tú con las cosas de Él. Y así es, y les digo por experiencia propia. Lo que a nosotros nos pasó en el año 2018 fue una cosa que a cualquiera hubiera dicho, oh, ¿qué pasó aquí? Nos quedamos, mi esposa y yo, sin trabajo, nos quedamos completamente. El carro que había comprado nuevo se chocó a los 3 meses, me dieron pérdida total. Imagínense, era para yo ponerme ahí y decir, se acabó. Tenía que llorar sobre todo eso. Pero no fue así. Ahora yo aquí parado puedo decir, Señor, ese es el mejor año de mi vida. Amén. ¿Por qué? Porque ese es el año que Dios cambió la dirección de nuestra vida. ¿Y cómo podía cambiar? ¿Cómo tú vas a renunciar a tu trabajo para cambiar la dirección de tu vida? No. Pero el Señor sabe que tú no vas a renunciar a tu trabajo, que tú no vas a dejar eso que estás haciendo, porque a veces caminamos sobre la seguridad de lo que tenemos y no confiamos en cómo nos lleva Dios. Entonces dice, bueno, no lo quiere hacer por las buenas, lo haremos por las malas. Crea una circunstancia. Eso es lo que creó en José. ¿Ustedes por qué le dio el sueño a José? Le dio el sueño a José para que lo detesten, para que lo metan en esa cisterna, para que lo vendan y para que termine allá en Egipto vendido. Lo mismo que le sucedió a Sansón. ¿Recuerdan a Sansón? ¿Qué hizo con Sansón? Lo hizo enamorarse de una filistea y llevó a su padre para que lo pida, y después la quemaron y la mataron a la filistea, para que él rechace a los filisteos y él después pueda cumplir el propósito de Dios, que era combatir a los filisteos. Así trabaja Dios. Trabaja Dios de una manera que no lo comprendemos si tratamos de mirarlo con los ojos del mundo. Para nosotros lo correcto, siempre hemos dicho, lo correcto es lo que está bien para mis ojos. Solamente me sirve el que hace todo bien. El que hace mal no me sirve. ¿Y por qué entonces Cristo tomó un Judas? Si sabía que hacía mal, no era ningún secreto que el hombre hacía mal. Porque no importa qué estés haciendo. Si estás en el lado de Dios, Dios te toma y el propósito de Dios se cumple, usando lo que tú eres. Dios no te quiere que vengas y te hagas el bonito, así feo como eres. Así te quiere, como somos. Feos somos, feo nos quiere. No necesitamos embellecernos para Él, porque Él sabe quiénes somos
Y no estoy hablando de ser feo físicamente externo, sino me refiero a que tengamos un corazón oscuro, ¿no? Porque también hablamos y hemos dicho, es necesario que lo primero que hagamos un trasplante de corazón. Porque todos llegamos con un corazón duro. Y ese corazón duro es engañoso, es envidioso, es malo, perverso, dice la palabra. ¿Y qué tenemos que decir? Trasplantar. ¿Qué hace una persona cuando se enferma el corazón? Se va al hospital y le hacen un trasplante de un corazón sano, joven, un corazón de carne, dice la palabra. Eso es lo que tenemos que poner en nuestra vida, ese corazón de carne, para que sea sensible a las cosas de Dios y podamos caminar y Dios nos prospere y nos ayude en todas las cosas. ¿Quién dice amén? Amén. Así es nuestro Dios, y grandemente bendice a todos los que caminan en ese camino de la vida. Seguimos. Génesis 41. Ahora nos vamos a Génesis 41 y dice: y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. ¿A qué se refiere acá? Me hizo olvidar todo mi trabajo, es todo el tiempo desde que salí desde la casa de su padre hasta que llegó a ser prosperado realmente en Egipto. Y después dice acá: y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. ¿Qué es lo que significa? ¿A qué momento hemos llegado? Hemos llegado al momento en que ya José, recuerden ustedes que él fue puesto en la cárcel, y hay un copero y un panadero. Hay un copero y un panadero que tienen sueños, y Dios le entregó esa habilidad a José de interpretar los sueños. Entonces viene el copero y le comunica su sueño, y viene el panadero y le comunica su sueño. Y después de que le ha comunicado el sueño, le piden que lo interpreten. ¿Y qué dice José? Le dice: los dos van a salir de la cárcel. Pero le dice al panadero: tú serás muerto, serás ahorcado. Y al copero le dice: tú serás repuesto en tu puesto. Sucederá en 3 días. Y así sucede. Dice la palabra de Dios que así mismo sucede, ¿no? Y le dice al copero: acuérdate de mí cuando estés afuera. Y se va el copero, ¿y qué es lo que hace? Se olvida totalmente. Dice la palabra: pasaron 2 años y él seguía en la cárcel. El copero se olvidó. Le hicieron el favor de darle una buena noticia, y lo último que hizo. Pero llegó el momento en que Dios pensó que era el tiempo ya, porque Dios tiene los tiempos. Dios pudo haberle puesto en la memoria, así como le puso el sueño para que lo interprete, porque ¿quién cree que dio ese sueño? No, esos son sueños que vendrían a ser prácticamente sueños evidentemente sobre el futuro que le va a pasar. ¿Quién cree que le dio ese sueño? Se lo dio Dios, para que José pueda ejercitar su habilidad, para que pueda hacerse conocer hacia arriba, hacia el faraón. Y después, ¿qué es lo que hace cuando el tiempo se cumplió? Cuando Dios pensó que José estaba listo. Entonces, cuando tú tengas tu tiempo, que estés lista o listo para hacer lo que Dios quiere que hagas realmente como cosa seria en tu vida, en las cosas de Dios, entonces Dios te va a abrir una puerta, te va a conceder, te va a llamar, te van a separar, no sé. Dios trabaja de una manera que a veces ni podemos explicar, pero algo bueno te va a suceder, porque todas las cosas son para bien, dice la palabra. ¿Se dan cuenta? Amén. ¿Quién dice amén? Y así es como realmente José llega a interpretarle el sueño al faraón. ¿Y qué es lo que dice el faraón? ¿Qué es lo que soñó? Vacas gordas y vacas flacas. ¿Y qué es lo que dice? Manojos, y aquí viene nuevamente, manojos de trigo, ¿no? Que se comían unos gordos a unos flacos. ¿Qué significa? No ganado, no agricultura, no comida, porque esos eran los únicos 2 medios con los cuales se alimentaban en ese entonces. O sea que José había recibido proféticamente también, cuando vio sobre los manojos, no solamente que se iban a inclinar sobre él, sino que iba a tratarse sobre asuntos de comida. ¿Se dan cuenta ustedes? Y es más, aquí cuando José tiene estos hijos, después ya pasa a ser el segundo del faraón, y tiene estos hijos, ¿qué es lo que pasa con José? José le pone al primero Manasés. ¿Y qué significa Manasés? Olvidar. ¿Y qué es olvidar? Es perdonar. O sea, le puso al primero perdón.
para hablarlo en el término del título de esta prédica. Le puso a su primer hijo perdón y a su segundo hijo lo hizo fructificar. Le puso prosperidad. Esos fueron los nombres de su hijo: perdón y prosperidad. Y no solo son nombres. Observen el orden: perdón primero, prosperidad después. Primero tenemos que olvidar, tenemos que separarnos de ese problema, perdonar a esa persona que nos ocasionó el problema, perdonar las cosas, las circunstancias, al enemigo, el hermano, el vecino, el esposo, la esposa, cualquiera sea. Perdonamos primero, porque después de que hemos perdonado y nos hemos quitado ese lastre, porque recuerden que no perdonar es estar jalando una cosa pesada, entonces Dios dice: estás listo para ser prosperado, para ser fructificado, o sea, para ser levantado, para ser usado, para que realmente sientas ese gozo en tu corazón de las cosas de Dios. Eso es algo que realmente está escrito. No solamente fueron nombres, no solamente fueron nacimientos, sino fue un orden establecido por Dios hasta la manera en que nacieron Manasés y Efraín: perdón y prosperidad. Esa es la manera en que nosotros tenemos que actuar. Esa es la manera en que nosotros debemos hacer las cosas, porque Dios realmente quiere que todos lleguemos a tener esto. Dios no quiere que caminemos en el lado del mundo, sufriendo, deprimiéndonos, llorando, gritando, amargándonos. No, no quiere. Él quiere que caminemos en el camino de la vida, en el camino donde sentimos el gozo, sin importar las circunstancias. Las circunstancias, piensen siempre que el problema camina al lado de nosotros. Nosotros no caminamos con el problema. Yo camino con Dios y el problema es el que me sigue. Bueno, me seguirá hasta que se aburra y se vaya, hasta que vea que realmente yo estoy haciendo como Dios me pide que haga. Y Dios va a retirar todos los problemas de nuestra vida y va a ir cambiándonos. ¿Y qué va a hacer esto? Va a hacer que maduremos. Va a hacer que cada día maduremos. Y si caminamos en la cosa de Dios, maduraremos más. ¿Qué dice la palabra? Y quiero terminar con esto. Quiero invitarlos a que se pongan de pie. Y quiero terminar con este versículo, porque esto es algo que realmente tenemos que llevar en nuestros corazones. El perdón, que es el primer paso. Porque el segundo paso es la consecuencia del perdón. Si no tenemos el perdón, si no olvidamos lo que hemos dejado o lo que camina al lado de nosotros, nos olvidamos de eso, no va a haber esto. Y dice la palabra en Mateo 18, versículo 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, y observen, Jesús le dijo. ¿Quién dijo? Jesús le dijo, es Él el que dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y no traten de hacer matemáticas, porque no es esa la idea. Esto es un dicho. Lo que le está diciendo: el perdón es para siempre. Siempre debemos perdonar. No importa, no dijo Jesús, si te hizo algo con respecto a tu vida personal íntima, no. Si te hizo algo con respecto a tus hijos, no. Si te hizo algo con respecto a tu trabajo, no. No dijo eso. Dijo: perdonemos para todas las cosas que nos pasen en la vida. Eso es lo que debemos hacer. Debemos perdonar. Debemos llevar las cosas de tal manera que nosotros podamos entregar nuestro corazón a Dios, porque esa es la única manera. Y Dios abrirá esa puerta, esa consecuencia de ser próspero, de caminar con Él y de que no haya cosa que suceda al lado de nosotros. Y déjenme hablar en ese término: y no habrá cosa que suceda al lado de nosotros que nos lleve a nosotros a ser movidos, vivir tristes, con problemas. No. Si resistimos al diablo, como dice la palabra, él huirá de nosotros. Y esto es un caminar de resistencia. Este es un caminar que realmente nosotros tenemos que hacer. Yo quiero que esta tarde, si ustedes quieren, vamos a orar. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí.
los invito, si alguien quiere rendir su corazón a Dios, porque Has sido tan bueno para mí. Tu amor